Las promesas no se rompen, Valerio. Eso fue lo último que me dijo mi hermana antes de desaparecer. 10 años después, encontré al hombre que la asesinó. Lo hice sufrir, lo quebré desde dentro. Y cuando por fin se quitó la vida, pensé que todo había terminado. Pero entonces recibí un mensaje en mi teléfono. Número desconocido. Gracias por no dejarme solo. Ahora es mi turno de quedarme contigo. Y supe, en ese preciso momento, que la promesa seguía viva. Me llamo Valerio Mendoza, y esta no es una historia de redención, es una historia de justicia. Desde niño, aprendí a vivir con el miedo. Nuestra madre murió cuando yo tenía apenas 6 años, y mi padre, bueno, no era el tipo de hombre que se preocupaba por sus hijos. Pasaba más tiempo bebiendo y maldiciendo la vida que asegurándose de que tuviéramos algo para comer. Mi única salvación fue Laura, mi hermana mayor. Laura tenía 18 años cuando nuestra madre murió, y en lugar de huir de la casa como cualquier otro joven en su lugar, decidió quedarse y criarme. Me enseñó a leer cuando nadie más se preocupó, y me defendió de los golpes de mi padre cuando se ponía violento. Y cuando la comida escaseaba, prefería que yo comiera y ella quedarse con hambre. Yo la adoraba. Recuerdo una noche en particular. La lluvia golpeaba el techo de la lámina de nuestra casa y los gritos de mi padre resonaban desde la sala. Estaba borracho, como siempre, y rompía cosas mientras maldecía su destino. Laura y yo nos escondimos en nuestra habitación, con la puerta cerrada y la luz apagada. Yo estaba asustado. Siempre lo estaba. No te preocupes, Valerio, me dijo abrazándome con fuerza. Pase lo que pase, nunca te dejaré solo. Era su promesa. Su promesa. Una promesa que cumplió hasta el último día de su vida. Han pasado 10 años, pero todavía recuerdo la última vez que vi a Laura con vida. Era viernes por la noche. Yo tenía 12 años, ella 24. Estaba emocionada porque por primera vez en meses iba a salir con sus amigas. Le pedí que no se fuera, que me daba miedo quedarme solo con nuestro padre. Pero ella me acarició el cabello y sonrió. No tardaré, pequeñín, me dijo. Estaré de vuelta antes de que despiertes. Mentira. Desperté a las 3 de la madrugada, con un nudo en el estómago. La casa estaba en silencio, excepto por el ruido de la lluvia golpeando la ventana. Me levanté de la cama y fui a buscarla. No estaba en casa. La llamé y no contestó. A las 6 de la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a salir, la preocupación me consumió por completo. Fui a la sala y encontré a mi padre durmiendo en el sofá, roncando con una botella de whisky vacía en la mano. Papá, lo llamé. Laura no ha llegado. Él gruñó, algo ininteligible, y se dio la vuelta, ignorándome. Entonces supe que estaba solo. Intenté denunciar su desaparición, pero la policía me ignoró. Seguro está con un novio, dijeron. Ya regresará. Pero no regresó. 2 días después, encontraron su cuerpo. Lo hallaron en un terreno baldío, a las afueras de la ciudad. Estaba golpeada, con moretones en todo el cuerpo. Sus manos estaban atadas con su propia bufanda. Tenía los labios partidos y la mirada vacía, como si lo último que hubiera visto antes de morir la hubiera aterrorizado hasta el alma. La policía no hizo nada. No hay pruebas suficientes, dijeron. El caso quedó archivado como otro asesinato sin resolver. Otra mujer olvidada. Pero yo nunca lo olvidé. Desde ese día, su promesa quedó suspendida en el aire como un eco vacío. Y yo juré algo distinto. Si la ley no hacía justicia, yo lo haría. El tiempo no sanó nada. Solo hizo que el vacío se hiciera más grande. Crecí con una única idea en mi mente: encontrar al asesino de Laura. Pasé años recopilando pistas. No confiaba en la policía, así que aprendí a investigar por mi cuenta. Busqué informes, revisé archivos de homicidios sin resolver. Hablé con personas que estuvieron cerca de Laura esa noche. Descubrí que había salido de un bar con un hombre, un desconocido que nadie recordaba bien. Solo vagos detalles: estatura media, cabello corto, un tatuaje en la muñeca. Fue poco, pero suficiente.
Tardé casi una década en poner todas las piezas en su lugar, pero al final lo encontré. Héctor Salazar. Un hombre normal. No era un criminal buscado, ni alguien con antecedentes. Vivía en una casa de 2 pisos, en las afueras de la ciudad. Tenía esposa, hijos. Tenía una empresa de construcción. Parecía un ciudadano ejemplar, pero en su pasado había sombras. Había cambiado de ciudad 2 veces en los últimos 15 años. En ambas ocasiones hubo reportes de mujeres desaparecidas. Ninguna prueba en su contra, ningún arresto. Sabía que él lo había hecho, lo sabía, pero sabía algo más. La justicia no lo tocaría. No había pruebas contundentes, y él era inteligente. Había vivido 10 años con su secreto, sin ser atrapado, así que decidí hacer algo distinto. No iba a denunciarlo, no iba a matarlo, lo iba a destruir desde adentro. Empecé con pequeños detalles, sutiles. Héctor era un hombre metódico. Se despertaba todos los días a las 6 de la mañana, iba al gimnasio, regresaba a casa a las 8, desayunaba con su esposa e hijos y luego conducía hasta su oficina. Nunca cambiaba su rutina, así que decidí alterarla. El primer día, cuando se subió a su auto, encontró una fotografía de Laura en el asiento del copiloto. No una foto cualquiera, era una imagen de su cadáver en la morgue. El mismo día en el que la policía me permitió verla por primera vez. Él la miró por varios segundos. Su rostro no mostró ninguna reacción inmediata, pero la foto desapareció de su auto al día siguiente. No dijo nada, no lo mencionó a nadie. Sabía que no bastaría solo con un susto, así que lo llevé más lejos. Comencé a dejarle mensajes. Una noche, su televisor se encendió solo a las 3:33 de la mañana. En la pantalla solo apareció una imagen en blanco y negro de Laura. Al otro día, al revisar su correo electrónico, encontró un mensaje de un remitente desconocido. No tenía texto, solo un archivo adjunto, una grabación de mi hermana riendo. Su celular sonaba todas las madrugadas. Cuando contestaba, solo había silencio. Después de una semana, su comportamiento cambió. Ya no sonreía en casa. Se veía distraído, inquieto. Se saltaba al gimnasio. Revisaba su auto antes de subirse. Sabía que algo lo estaba acechando, pero no podía demostrarlo. Pero aún no era suficiente. Tenía que quebrarlo. Cuando investigué sobre Héctor, descubrí algo interesante. Es un hombre que cree en fantasmas. Lo mencionó en una entrevista hace años, cuando hablaba de una remodelación en un edificio viejo. Dijo que había sentido presencias, que le incomodaban los lugares abandonados. Era supersticioso, así que utilicé eso en su contra. La primera vez que escuchó la voz de Laura, se quedó paralizado. Fue una madrugada. Se despertó con la sensación de que alguien lo estaba observando. Su esposa dormía a su lado, pero él sintió un escalofrío recorriéndole la columna. Tomó su celular de la mesita de noche y vio una notificación de audio. Lo reprodujo. Era su voz, mi hermana riendo. Héctor se incorporó en la cama de golpe. Miró a su esposa. Miró alrededor de la habitación. Nadie. Pero entonces, la televisión se encendió sola y en la pantalla, en letras rojas, solo había una frase: te prometí que no te dejaría solo. Esa noche, su esposa lo encontró sentado en la cocina, con la mirada perdida y el celular temblando en su mano. Héctor comenzó a desmoronarse. Sus compañeros de trabajo notaron su comportamiento errático. Dejó de concentrarse, se volvió paranoico. Su esposa empezó a preguntarle qué le ocurría, pero él no podía explicarlo. ¿Cómo le decía que alguien lo estaba acechando? Que alguien estaba jugando con su mente. No tenía pruebas. Los mensajes en su celular desaparecían después de unos minutos. Las imágenes en su televisor duraban solo unos segundos. Y entonces, la gota que derramó el vaso. Una noche, su hijo se despertó gritando. Héctor corrió a su habitación y lo encontró llorando.
aterrado. «Papá, hay una señora en mi cuarto». El estómago de Héctor se hundió. Miró alrededor, su corazón latiendo con fuerza. No había nadie, pero en la pared, escrita con lápiz labial rojo, estaba la misma frase: «Te prometí que no te dejaría solo». Héctor gritó, agarró a su hijo y salió corriendo de la casa. Sabía que no podía quedarse ahí. Huyó, se fue de la ciudad, buscando un lugar donde nada ni nadie pudiera alcanzarlo. Pero no importaba qué tan lejos corriera, Laura siempre estaría con él. Héctor ya no era el mismo hombre. Su paranoia lo había consumido por completo. Ojeras profundas marcaban su rostro. La piel de sus manos estaba rasgada por el estrés de rascarse constantemente, y su mirada era la de un hombre al borde del colapso. Había intentado luchar contra lo que estaba ocurriendo. Primero buscó respuestas lógicas. Tal vez alguien lo estaba acosando. Tal vez era una broma de mal gusto. Pero después de días sin dormir, con su mente quebrada por los susurros en la oscuridad y las imágenes fugaces de Laura en cada reflejo, comenzó a creer en lo imposible. Creía que Laura había vuelto, que su espíritu lo perseguía, que nunca lo dejaría en paz. Dejó a su familia, no se despidió de su esposa, no abrazó a sus hijos, simplemente huyó. Condujo por horas sin rumbo fijo, con las manos temblando sobre el volante, sintiendo que en cualquier momento el aire a su alrededor se volvería pesado, que el auto se llenaría con la presencia de algo que no podía ver. Cada tanto miraba por el espejo retrovisor y juraba que había alguien en el asiento trasero. Finalmente llegó a un motel en la carretera. Era un lugar barato, sucio, con luces parpadeantes y un recepcionista que ni siquiera lo miró al entregarle la llave de la habitación. Entró, cerró la puerta con seguro y apagó las luces. Se sentó en la cama, respiró hondo. Era la primera vez en días que estaba completamente solo, sin ruidos, sin mensajes, sin imágenes aterradoras en su televisor. Pero la calma no duró mucho. A las 3:33 de la mañana, su celular sonó. Era un mensaje. Número desconocido. Sal al pasillo. El corazón de Héctor comenzó a latir con fuerza. Sus manos temblaban. No quería hacerlo. Sabía que era una trampa. Pero si algo había aprendido en los últimos días, era que ignorarlo solo lo haría peor. Así que con las piernas temblorosas, abrió la puerta. Y ahí estaba, al final del pasillo, bajo la tenue luz roja del cartel de salida, una silueta femenina de espaldas. Inmóvil, cabello largo, lacio, negro como el vacío, vestida con la misma ropa que Laura llevaba el día que desapareció. Héctor sintió que el estómago se le hundía. Su piel se erizó. «No», susurró, su voz quebrada, como si al hablar hiciera que la figura se hiciera más real. Pero ella no se movió, solo permanecía ahí, hasta que giró la cabeza ligeramente hacia él. No lo suficiente para mostrar su rostro, solo un poco, lo justo para hacerle saber que lo había escuchado. Héctor corrió de vuelta a su habitación y cerró la puerta con fuerza. Se quedó allí, jadeando, el sudor frío recorriendo su espalda. Se llevó las manos a la cabeza temblando. No está aquí, no está aquí, no puede estar aquí. Pero entonces, la televisión se encendió sola. En la pantalla, su propio reflejo. Detrás de él, Laura, de pie, con la cabeza inclinada hacia un lado. Y entonces, escuchó su voz, un susurro, cerca, muy cerca. «Te prometí que no te dejaría solo». Héctor gritó, lanzó el control remoto contra la pantalla, rompiéndola en 1000 pedazos. Su respiración era errática, sus pensamientos estaban hechos trizas. No podía más, no podía soportarlo más. En su desesperación,
Héctor corrió hacia la ventana. El tercer piso no era una gran altura, pero en su mente no había otra opción. El pánico lo había devorado por completo. Miró hacia afuera. El suelo parecía tan lejano. Pero entonces, en el reflejo del cristal, vio el rostro de Laura. No era el rostro hermoso y sonriente de la hermana que yo recordaba. Era algo más roto, algo más oscuro, algo que lo miraba sin pestañear. Y entonces, Héctor saltó. El impacto fue seco, brutal. Su cuerpo quedó en una posición imposible en el pavimento, con la cabeza girada en un ángulo antinatural. El motel quedó en silencio. Solo el ruido de un televisor encendido en la habitación vacía quedó sonando. Pantalla rota, audio distorsionado, una voz femenina repitiendo la misma frase una y otra vez. Te prometí que no te dejaría solo. Cuando la policía revisó su teléfono, encontraron algo inquietante. El historial de llamadas. El último número al que llamó era uno que no debería existir. Un número que fue dado de baja hace 10 años. El número de Laura. El cuerpo de Héctor Salazar fue encontrado a las 6 de la mañana. Su cráneo había impactado contra el pavimento con tanta fuerza que la mitad de su rostro quedó irreconocible. La policía no tardó en declarar su muerte como un suicidio. No había señales de lucha. No había testigos que afirmaban haber visto a alguien más en su habitación esa noche. Caso cerrado. El hombre que mató a mi hermana estaba muerto. Pero, ¿por qué no me sentía en paz? Ese mismo día, mientras la noticia circulaba en los periódicos locales, recibí un mensaje en mi celular. Número desconocido. Gracias por no dejarme solo. Ahora es mi turno de quedarme contigo. Mi piel se erizó. Miré la pantalla durante varios segundos, sin atreverme a moverme. Era imposible. No había nadie más que supiera lo que hice. Nadie. Apreté la mandíbula y borré el mensaje. Seguramente alguien jugaba conmigo, o tal vez mi propia mente me estaba pasando una mala jugada. Decidí ignorarlo. Pensé que ahí terminaría todo, pero no lo hizo. Esa misma noche comenzó algo que no me esperaba. El apartamento en el que vivía era pequeño y solitario. Después de todo, nunca fui bueno relacionándome con la gente. Pasé demasiado tiempo con un solo objetivo en la mente: la venganza. Pero esa noche, algo cambió. Todo empezó con un sonido, un golpe sordo en la pared. Al principio, pensé que era el vecino. No le di importancia, pero luego escuché algo más. Un susurro. Mi cuerpo se tensó. Me giré lentamente hacia la ventana. No había nada, pero en el reflejo del vidrio, una silueta de espaldas, alta, de cabello largo, lacio. Laura. Me giré de inmediato con el corazón latiendo a 1000 por hora. No había nadie. Nada. El departamento estaba vacío, como siempre. Respiré hondo. Cerré los ojos. No puede ser real. Pero al volver a abrirlos, mi celular vibró con una nueva notificación. Número desconocido. Un audio. Lo reproduje. Y lo que escuché hizo que la sangre se me congelara. Era la voz de Laura. Su risa, lenta, distorsionada. Y después, un susurro, justo como lo había hecho con Héctor. Te prometí que no te dejaría solo. Se me cayó el teléfono de las manos. Mi respiración se volvió errática. No. Esto no era posible. No podía ser ella. Yo no creía en fantasmas. Pasaron los días. Intenté seguir con mi vida, seguir adelante, como si nada hubiera pasado. Pero no importaba cuánto lo intentara, las señales no desaparecieron. Cada madrugada, a las 3:33 de la mañana, mi televisor se encendía solo. En la pantalla, imágenes distorsionadas de Laura, fotos de su infancia, fotos de ella riendo, hasta que la imagen
cambiaba su cadáver en la morgue. Supe lo que estaba pasando. Héctor no era el único que debía pagar por lo que le hicieron a Laura. Yo también. Porque, en el fondo, algo dentro de mí sabía que disfruté verlo sufrir. Que lo hice no solo por justicia, sino por venganza. Y tal vez, solo tal vez, ella nunca quiso eso. Tal vez al hacer todo esto, rompí la única promesa que le hice en mi vida. Ser un mejor hombre. No dejar que la oscuridad me consumiera. Pero era tarde, porque ahora Laura estaba de vuelta y ella nunca me dejaría solo. Pasaron varias noches sin dormir. Sabía que si cerraba los ojos, la vería. Pero lo peor vino después. Una noche, mi celular sonó. Lo miré con las manos temblando. Número desconocido. Contesté. ¿Hola? Mi voz sonó más débil de lo que esperaba. Por un momento, solo hubo silencio. Y luego, la respiración de una mujer. Lenta, suave, como si estuviera justo detrás de mí. Tragué saliva. Laura, susurré. Y entonces, por primera vez, escuché su voz con claridad. Te prometí que no te dejaría solo. Y esta vez voy a cumplirlo. La llamada se cortó. Me quedé en la oscuridad, con el celular aún pegado a mi oído. El aire se sentía más pesado. El silencio era abrumador. Y entonces, sin previo aviso, las luces parpadearon. El televisor se encendió y en la pantalla, una última imagen. Mi propia habitación. Yo, sentado en la cama, y detrás de mí, Laura, sonriendo.